En mayo de 1968 se produjo una revuelta muy importante y trascendental para todo el siglo XX. Más que una revolución, fue una serie de revueltas con gran número de huelgas y protestas estudiantiles. Sucedieron en los meses de mayo y junio en contra de las estructuras educativas, políticas y económicas establecidas hasta ese momento en Francia. Las muertes del presidente John Fitzgerald Kennedy, Martin Luther King y Ernesto Che Guevara influyeron en la sociedad, que se implica en la vida política de sus respectivos países. El mundo se dividió en dos bloques antagonistas, capitalistas y socialistas. Por culpa de la Guerra Fría, los procesos descolonizadores de muchos países y sobre todo por factores externos que sirvieron para crear el perfecto ambiente para dar inicio a las revueltas en Francia. Francia se encontraba con problemas internos que fueron aumentando debido al descontento de los trabajadores, que se veían excluidos de los beneficios económicos, y también el descontento de los estudiantes, que no veían futuro ni laboral ni personal. El día 1 de mayo, Día de los Trabajadores, decenas de miles de personas se manifestaron en la Bastilla. Al día siguiente, los estudiantes ocuparon las aulas de la Universidad de Nanterre y el 3 de mayo el conflicto llegó hasta la Universidad de París, la Sorbona. La policía ante este hecho decidió actuar, cerrando la universidad por la fuerza y deteniendo a 600 estudiantes. 2 días después, 4 estudiantes fueron condenados a 2 meses de cárcel. Esto provocó un descontento mayor, por lo que decidieron hacer más protestas. Entre ellas, el día 6 en la Sorbona, cerca de 5.000 estudiantes se manifestaron bajo el lema «Libertad para nuestros camaradas». Los estudiantes comenzaron a movilizarse en busca de apoyo, principalmente de los sindicatos y los obreros de las fábricas. El 10 de mayo, la policía intentó tomar de nuevo el control de la situación, pero fracasó, provocando cientos de heridos. Todos estos hechos desembarcaron en una huelga general convocada para el día 13 y secundada por casi 10 millones de personas. El 23 de mayo se manifestó todo el personal de la Sorbona, donde en medio de los grandes disturbios y enfrentamientos con la policía, falleció un estudiante. A la huelga empezaron a unirse cada vez más sectores de la sociedad civil francesa, como controladores aéreos, los trabajadores del transporte, del gas, de la electricidad, agricultores, ganaderos, incluso gran cantidad de periodistas de radio y televisión. Ante esta situación, el gabinete del gobierno francés, presidido por Georges Pompidou, aceptó el 25 de mayo abrir negociaciones con la patronal, los obreros y el gobierno. Estas terminaron 2 días después con la firma de los conocidos acuerdos de Grenelle, donde se aceptó un incremento del 5% en el salario mínimo industrial y del 12% de media para el resto de trabajadores. Sin embargo, la mayor parte continuó con la huelga y rechazó el acuerdo. El presidente de la República Francesa, Charles de Gaulle, decidió disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones. Estas se celebraron entre el día 23 y el 30 de junio, donde salió vencedor de nuevo el partido de Gaulle. Muchos sectores de la izquierda francesa mostraron un rechazo absoluto por las estructuras políticas vigentes en ese momento. Trabajadores y estudiantes se verían unidos en contra del autoritarismo que representaba este partido político, negando así su autoridad y retirándoles el apoyo en las urnas.
En abril de los 1969 días antes del primer aniversario de las revueltas, se celebró un referéndum sobre el proyecto de regionalización del país y la reforma del Senado. La gran mayoría de la ciudadanía votó, no provocando la dimisión de Charles. Este acontecimiento demostró que este y su generación ya no eran vistos por la gran mayoría de la población francesa como los políticos que debían llevar a cabo la necesaria regeneración democrática y afrontar la profunda reforma social y política que pedía el país. ¿Qué pasó en mayo del 68? Esa grandiosa sublevación del empleado. Cada vez nos acordamos de que esos estudiantes empezaron a quedar en un lamentable ridículo. Causó una mezcla de escándalo y bochorno por falta de elocuencia. Pero ya la segunda semana, cuando los estudiantes intentaron confraternizar con los obreros le dijeron que estos niños de papá y las narices que se volviesen a su casa, porque efectivamente algún obrero de la Renault que estaba en huelga, y que era una enorme factoría, se presentó por ahí y entonces los estudiantes se pusieron a darle lecciones de lo que tenía que ser el verdadero obrero y el verdadero proletario. Tanto la UGT como los demás, los sindicatos paralelos, intentaron controlar aquello de alguna manera y no, aquello estaba lleno de las manos. Que ha empezado una secuencia de huelgas salvajes, es decir, sin pliego de condiciones, sin adelantos, sin ningún tipo de advertencia, ni tampoco metas. Hay 10 millones de parados, el 80% de la masa laboral francesa, ni más ni menos. Entonces, claro, la calle se convierte en una especie de cosa grotesca, porque como no se recoge la basura, las gasolineras no tienen gasolina, los coches se paran en mitad de la calle, es como un inmenso ejército de latón que ocupa las calles. Es una gran revolución, pero por fortuna aquí no muere nadie. O sea, no hay nadie que tenga o las ganas o los huevos de sacar adelante el asunto con sangre. Aquí lo que pasa es que se han puesto en huelga toda Francia, menos los trabajadores por cuenta propia. Me recuerdo muy bien porque vivía en París, estudiaba en un instituto, en un liceo, y además tenía tengo dos hermanos mayores. En esta época no miraba la televisión, vivíamos un poco con la radio, y todas las noches me acuerdo muy bien que como escuchaba trabajando la radio, siempre había reportajes sobre lo que estaba aconteciendo en el barrio latino. Queda varias cosas. Queda primero, efectivamente, este momento de gran liberación intelectual, sexual, de los modos de vivir, de la relación en las familias, de la autoridad, etc. Y esto ha quedado como parte del ADN francés, yo diría, de que los intelectuales tienen un papel, el pueblo es un pueblo político y las luchas sociales siempre son ejes del quehacer de la sociedad.